personas porque hay mucha necesidad y pocos recursos. Y a esos jóvenes Dios le ha dado la sabiduría y la inteligencia para ayudar a las personas sin intereses, ¿no? Con un corazón desprendido de parte del Señor. Saludamos a todos los que nos visitan, a los que están en internet. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Vamos a predicar en el texto que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Hace casi 15 días atrás el pastor Zenón les habló a ustedes del versículo 1 al 12 con respecto a nuestra esperanza que tenemos en los cielos. Una esperanza que tenemos de parte de Dios, guardada en los cielos. Y no hay forma de que esa esperanza puede ser robada o marchitada, nada de eso. Por eso nosotros siempre estamos gozosos y contentos a pesar de las circunstancias y las situaciones difíciles. Porque tenemos un Dios en los cielos y, como me gusta decirlo, mientras Dios está en el trono, su iglesia está en victoria. Amén. Mientras Dios está en el trono, su pueblo está en victoria. No importa las malas noticias, porque nuestra noticia no depende de la tierra, depende del cielo y de un Dios que está sentado en su trono. Amén. Entonces vamos a leer rapidito esa porción de las Escrituras, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Si me ayudan en proyección, allá atrás en logística, comenzamos y leemos. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante al cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que Dios agregue bendición a su palabra. Amén. Entonces el texto comienza Pedro hablando a la iglesia dispersada en el mundo, siendo perseguida en el primer siglo, y le escribe diciéndole en el versículo 13 de esa primera carta, capítulo 1, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñir los lomos del entendimiento? Pablo está usando una figura que la gente en la época podía entender, porque las personas, los hombres sobre todo, se vestían con una ropa muy ancha, ¿no? Como una bata. Y cuando tenían que pararse para ir a hacer un trabajo físico, un trabajo que demandaba una actividad física, cogían un cinto y ceñían los lomos para no solamente poder recoger la ropa y no tener que caminar y pisarlo y caer, sino también para obtener cierta fuerza, porque al ceñir los lomos uno tiene más fuerza para levantar cargas pesadas. Entonces Pablo le dice que tenían ellos que ceñir los lomos del entendimiento. Eso significa que tienen que prepararse, que están listos para la acción, porque tiempos peligrosos se están acercando y solamente aquellos que están preparados, aquellos que están listos, aquellos que están despiertos pueden identificar el peligro y zafarse con cierta facilidad.
El mismo ceñir los lomos que Pablo utilizó un poquito más adelante en Efesios capítulo 6, versículo 14. Pablo dijo a la iglesia, ya que estaba en Éfeso, que tenían que ceñir los lomos, sus lomos con la verdad. Y para ceñir los lomos del entendimiento, yo necesito abrazar la verdad de la Biblia. Yo necesito saturar mi vida con la verdad de la Biblia. Necesito estudiar, escudriñar, atesorar esos principios en mi corazón. Para yo poder identificar lo que es de parte de Dios y lo que no es de parte de Dios, debo saber lo que Dios dice. Es como el cajero en el banco. El cajero en el banco no toma todo su tiempo estudiando los billetes falsos. Porque no tendría tiempo para estudiarlos, porque cada día inventan uno diferente. Entonces lo que le hacen en el entrenamiento, le enseñan al cajero a identificar el verdadero. Si conoce el billete verdadero con seguridad, si conoce las características del verdadero, le pueden traer todos los falsos del mundo, sabrá que son falsos. Entonces, si nosotros ceñimos nuestro lomo, nuestro entendimiento, nuestra cabeza, nuestro corazón, con la verdad de la palabra de Dios, podemos identificar la verdad con facilidad, porque el Espíritu Santo nos va a recordar con precisión cada palabra que hemos guardado y atesorado en nuestra mente y nuestro corazón. Eso es así. Entonces tenemos que preparar nuestra mente, preparar nuestra vida por los peligros que se acercan. Son tiempos peligrosos, donde la gente le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Donde los que nos oponemos a las cosas mal hechas somos gente rara. Los que decimos que la homosexualidad es un pecado somos intolerantes. Amén. Somos homófobos, qué sé yo, que escriben por ahí, homofóbicos, ¿no? Somos raros, porque le llamo la cosa mala, mala y la buena, buena. Pero no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el sistema, las personas que le temen a Dios, las personas que amen la palabra de Dios, sin importar el peligro que corra en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a llamar lo malo, malo y lo bueno, bueno, porque eso es lo que agrada al Señor. Dar un aplauso al Señor, eso es así. Hay que llamar lo malo, malo y lo bueno, bueno. Para eso hay que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Hay que reformatear nuestro disco duro. Amén. ¿Saben lo que es un disco duro? Entonces hay que sacarle todas esas informaciones raras que tenemos aquí, que no sirven, y comenzar a llenar este disco de la palabra de Dios, para poder estar listos, estar preparados para la batalla. Así que, ¿cómo debemos vivir? Es la serie que el pastor inició hace 15 días a predicar. ¿Cómo debemos vivir? Entonces, en esta carta el apóstol Pedro nos enseña, nos da pautas de cómo un hombre o una mujer debe vivir para agradar a Dios. Y aquí mismo, versículo 13, 14, 15, adelante hasta el 25, Pedro comienza a darnos unas pautas de cómo el cristiano debe vivir sin importar las pruebas, no importa las circunstancias adversas que tienen allá afuera. Lo primero que dice en el versículo 14 es que tenemos que vivir como hijos obedientes. Primero, tenemos que asegurarnos de que somos hijos. Amén. De que somos hijos de Dios. De que obedecemos la voz de Dios. De que hemos aceptado a Jesucristo, que es el verbo de Dios, como nuestro Señor. Tenemos que vivir como hijos obedientes. Y para vivir como hijos obedientes, lo primero que tenemos que hacer es no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Tenemos que resistir a nuestros deseos y pasiones carnales. ¿Qué significa eso? Las cosas que solamente satisfacen a la carne, pero no aprovechen al alma. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Tenemos que resistir a esas influencias. Tenemos que separarnos de la mundanalidad. No podemos permitir que el sistema influencia nuestros principios, nuestras decisiones. Tenemos que ser influenciados por la palabra de Dios. No podemos caer en la trampa de todas las mentiras que dice el mundo. Por ejemplo, el mundo no entiende por qué un hombre debe tener una sola esposa y a esa serle fiel. Los hombres que le decimos a cualquiera allá afuera que yo tengo una sola esposa, una sola mujer,
Y con esa pretendo quedarme hasta Dios me lleve de este mundo. Me miren medio raro, dicen, ¿cómo tú haces patear una sola? Yo lo puedo hacer porque Dios me ayuda, el Espíritu Santo me ayuda. Y lo hago porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Para el mundo eso no tiene sentido. Pero para aquellos que conocemos y tememos a Dios, sabemos que es un mandato de Dios y salir de ahí es pecado. Y Dios le llama pecado al pecado. Amén. Yo tengo que resistir a esos deseos carnales. ¿Quién dice que el viernes en la noche, el sábado en la noche es para salir a parandear y a emborracharse y amanecer el otro día con la resaca? No. Los fines de semana es para disfrutar de su familia. Digan amén. Entonces tenemos que apartarnos de las distracciones mundanas. Para vivir como hijos obedientes a Dios, tengo que apartarme de esas distracciones mundanas. Debo honrar lo que a Dios le honra y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y para Dios el pecado es algo asqueroso, es algo asqueante. Y el cristiano no puede amar el pecado. Hay que resistir a esos deseos y pasiones carnales. Porque, número uno, porque primero ya no estamos en nuestra ignorancia porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Antes de conocer la verdad, antes de conocer este mensaje que estoy predicando, que te está diciendo que tienes que apartarte de esos deseos carnales, tal vez no sabías si eso era malo, pero ahora lo sabes. Ya no eres un ignorante, ya no puedes decir que yo no sabía, porque lo sabes. Amén. Ya no puedes decir que yo no sabía si tener 2 o 3 mujeres es pecado. Yo no sabía si la borrachera es pecado. Yo no sabía si hablar mentira es pecado. Ahora tú lo sabes. Porque te lo está diciendo Dios en su palabra. Y sabiendo y conociendo la verdad, con más razón debes apartarte de la mentira. Ya tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos como pensábamos antes. Ya nuestro deleite ya no está. No podemos fijar nuestra meta y buscar las cosas de este mundo para satisfacernos. Como el dinero, los placeres sexuales, como todas esas maldiciones y cosas creadas. No. Tenemos que buscar nuestro deleite en el poder de la gloria y de la gracia de Dios. Por lo tanto, no hay excusa. No tenemos ninguna excusa. Porque ya no somos ignorantes. Amén. Tú podrías decir, bueno, yo soy así porque así aprendí de mi papá. Yo soy así porque así aprendí de mi mamá. Así fue que me lo enseñaron. Amén. A mí me enseñaron que el hombre macho es el que tiene 2 o 3 mujeres, no mantiene a ninguna y tiene muchos hijos aquí en la calle. No, eso es un cobarde, eso no es un hombre. Ese es un cobarde. Hombre es aquel que puede tener una sola y hacerle feliz a esta. Ese es un hombre. Amén. Pero ya no somos ignorantes. Ahora conocemos a Cristo. Por lo tanto, tenemos que ser rebeldes y rebelarnos contra todas las inclinaciones de nuestra vieja naturaleza, de nuestro pasado, esas mentiras, esos falsos moldes. Tenemos que rebelarnos contra todo eso. No solamente tenemos la mente de Cristo, ya no somos ignorantes, también nos dice el versículo 18 que hemos recibido ¿qué? Un nuevo nacimiento. Hemos sido rescatados. Por lo tanto, ya no tengo por qué repetir las historias de mis ancestros. Amén. La Biblia dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo, he aquí, todas las cosas están hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. La borrachera pasó, se quedó atrás. Las adicciones a la droga y al alcohol se quedó atrás. Los pecados de fornicación, de adulterio se quedó atrás. Los celos, la envidia, la hipocresía, el mal genio, el mal hablado se quedó atrás. Todo eso se quedó atrás porque ya llegó Cristo a mi vida. Y si llegó Cristo es un nuevo comienzo. Mi vieja historia se quedó atrás y a partir de este momento que conozco a Cristo, Cristo comienza a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Yo debo tomar la decisión de meterle tijera al puente que une mi nueva vida con mi vieja vida. Esos viejos hábitos, dejarlo atrás, destruir el puente y no pensar volver atrás.
¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, a una nueva historia que se está escribiendo. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la historia de tu familia hasta hoy? Tal vez en tu familia nadie ha logrado marcar la diferencia, pero contigo va a ser diferente porque en tu vida llegó Cristo. Tal vez en toda tu familia ningún matrimonio ha tenido un final feliz. Contigo va a ser otra historia porque en tu vida ha llegado Cristo. Tal vez nadie en tu familia, todo el mundo en tu familia han trabajado y nunca han visto el resultado de sus esfuerzos. Contigo será diferente porque en tu vida llegó Cristo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Un nuevo capítulo. Y tú debes estar dispuesto a decirle, Señor, a partir de hoy yo pongo de lado mi lápiz y usa tu lápiz para escribir mi historia. Amén. Tenemos que decir, Señor, usa tu lápiz para escribir mi historia. Dejar que sea Dios que escriba la historia de nuestras vidas. Porque la hemos escrito desde que nacimos y ¿qué hemos hecho con ella? Un disparate. Muchísimos capítulos que quisiéramos arrancarlo de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien aquí tiene una página que quisiera arrancar de su historia? Yo tengo muchísimas. Yo creo que dejo el libro vacío. Si comienzo a arrancar páginas de la metida de pata que he tenido en mi vida, dejo el libro vacío. Relaciones en las cuales no debimos meternos. Negocios en los cuales no debimos meternos. Amén. Personas que nunca debimos conocer. Amén. Pero si permitimos que Dios a partir de hoy comience a escribir nuestra historia con su lápiz, te aseguro que el final de esa historia va a ser un final de bendición. Porque el Dios que la está escribiendo ya vio el final y Él dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición y no de maldición, pensamientos de vida y no de muerte, pensamientos de salud y no de enfermedad, pensamientos de gozo y no de tristeza. Este Dios estuvo en el final, ya lo vio. Permite que sea este Dios que comienza a partir de hoy a escribir tu historia. Entrégale tu vida en total sometimiento a Dios, en total sometimiento al Señor. No te quedes con ningún rincón o con ninguna reserva. Entrégale tu vida por completo a Dios. Dile, Señor, borra esas páginas que he escrito. Borra esos pecados que he cometido. Borra mis maldades. Sácame de mi ignorancia. Y comienza tú a partir de ahora, porque tú todo lo conoces. ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos que vivir como hijos obedientes. Primero, resistiendo a nuestros deseos y pasiones. Número 2, los hijos obedientes viven en santidad. Versículo 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy ¿cómo? Tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Esa es la primera razón por la cual tenemos que vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? No significa apartarse y subir en una loma y arriba durar 50 años sin bajar, no. Vivir en santidad es estar en el sistema y no permitir que el sistema te contamine a ti. Es marcar la diferencia en un mundo lleno de basura. Es ser luz en un mundo de oscuridad. Es ser sal en un mundo sin sabor. Para sazonar la sociedad, para sazonar la comunidad. Es ser diferente. Amén. Es marcar la diferencia, esa diferencia. Tenemos que vivir en santidad porque el Dios que nos llamó es santo. Y ese Dios es nuestro Padre. Amén. El Dios que nos llamó a nosotros es santo. Y un Dios santo es nuestro Padre. ¿Alguien lo entiende? Paloma, ven acá. Ven acá. Ven. Ven. Ven para acá. Ven. ¿Alguien sabe quién es el papá de esta niña? ¿Quién es el papá de ella? Frank. ¿Y la mamá? ¿Y por qué? ¿Ven algo de ella que tiene Frank o que tiene Isabel? Mira el buchito. Igualita a su mamá, mira chiquitica, igualita a su mamá.
Una mujer de Dios, preciosa y bonita. Amén. Entonces ella es la hija de su mamá y se parece a su mamá. Siéntate, mi amor. ¿Están conmigo? Entonces el Dios que es tu padre es santo, y nosotros que somos sus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Parecernos a él, ser también santo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Es cuestión de ADN, biología espiritual. Dios nos llama a ser santo porque Él es santo. Y si no reflejamos santidad, no parecemos a hijos de Dios. ¿Conocen historias? Dicen, pero ese muchacho no parece hijo de fulano. No tiene nada de papá o de la mamá. Entonces Dios, que está en los cielos, te ve a ti como sus hijos en la medida que reflejes el carácter de Dios. Y aquí en ese pasaje Él nos está demandando a ser santos, y Él lo dice, ¿por qué? Sed santos porque yo soy santo. Tú y yo tenemos que ser santos, apartarnos del mal, porque Dios es santo. Tenemos que reflejar ese carácter, ese atributo de Dios. Es un mandato, es una ley. Y no vivir en santidad es pecado, es apartarse de la ley de Dios. ¿Alguien dice amén? Y le voy a decir otra razón por la cual tenemos que vivir en santidad. ¿Se acuerdan que el pastor le había hablado que tenemos una esperanza en los cielos? Que todos anhelamos el día que lleguemos allá arriba y contemplar la hermosura de Dios y vivir con Él por toda la eternidad. Allá arriba en el paraíso, ¿no? ¿Dónde está Dios? Donde allí no habrá enfermedad, no habrá hambre, ni guerra, ni nada de eso. Es un sitio donde todo es bonito, hermoso y perfecto. Pero para llegar allá hay que tener santidad. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie ve al Señor. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el pasaporte que nos lleve al cielo, y la santidad es la visa. Tú puedes tener tu pasaporte nuevecito. Si no tienes la visa, no te acerques. Te van a deportar. Amén. Entonces la fe es el pasaporte, y la santidad es esta visa que te permite ver el rostro de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nuestro Dios, que es nuestro Padre, es santo. Por eso tenemos que ser santos, tener una mente diferente, ser diferente al común. La segunda razón por la cual necesitamos vivir en santidad es porque algún día tendremos que darle cuenta a Dios. Versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Escuchen eso. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo de vuestra vida. Daremos cuenta ante ese juez, y lo lindo es que ese juez es nuestro Padre. ¿Quién aquí ha tenido la oportunidad de ser estudiante de un tío, un abuelo, o tu maestro es algún miembro de la familia? ¿Alguien aquí le ha tocado? Amén. En varias ocasiones me ha tocado a mí, varios tíos me han dado clase. De hecho, mi bachillerato lo terminé en un colegio que el dueño y el fundador era el padrino de boda de mi papá. Me acuerdo que en una ocasión nos portamos mal, unos 5 o 6 estudiantes, y nos mandaron a la casa, que la única forma de regresar al colegio era venir acompañado con papá. Imagínense eso ustedes. Entonces cuando hablé con papi y le expliqué, bueno, nos portamos mal, y si tú no me llevas voy a perder el año, porque hasta que tú no vayas conmigo no me van a dejar entrar. Y papi fue conmigo, y él era muy lindo. Cuando entramos en la puerta estaba el director afuera hablando con un par de profesores. Vio a mi papá: ay, mi hijo, ¿cómo está? Lo saludó bien, porque es el padrino de boda de mi papá. Pero el punto es que tan pronto que él entró en su oficina y me senté con papi, ya no era el padrino de boda de mi papá. Sin acepción de personas. Nos dio una pela a mí y a mi papá. Con 2 razones. Primero, como director, y segundo, como autoridad en la familia. Entonces, el Dios que es nuestro Padre es el mismo juez que estará sentado en el trono. Tú no puedes decirle a Dios: mira, yo cometí esta falta porque no sabía si existía esta ley. Que tú no sabías. Yo te lo enseñé porque tú eres mi hijo, estaba en mi casa.
Yo te dije que eso no era correcto. Yo te dije que eso no se debería hacer de esta forma y de aquella forma. Y dice la palabra que sin acepción de persona, no creas tú porque Dios es tu padre, te va a ir suave a ti. De hecho, te va a ir peor porque el que peca con conocimiento tiene doble responsabilidad. Entonces Dios es nuestro Padre y Él es el juez que nos va a juzgar. Él es el juez que nos va a juzgar. Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia. Que ese juez, que es tu Padre, que te va a juzgar, te ha dado a su Hijo único para que sea tu abogado. Porque la palabra dice, hijito mío, si alguno ha cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo que debes hacer es asegurarte de que este abogado ya lo contrataste para defender tu causa. Y la única forma de contratarlo es yendo a la cruz, y aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, permitiendo que su sangre te limpie y te lave de todo pecado. Amén. Entonces su Hijo es tu abogado. Y este abogado es el que está defendiéndonos allá arriba en los cielos. Siempre y cuando tu vida está debajo de su cobertura. Amén. Por eso dice el versículo 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. De esta vana manera de vivir, una vida sin sentido, vana, vacía. La vanagloria de la vida. Esta vana manera de vivir la recibiste de quién? De vuestros padres. Lo aprendiste de tus abuelos, de tus tatarabuelos. Aprendiste a hacer las cosas malas. Pero Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para rescatarte de esta miseria. No con cosas corruptibles. Oigan eso, oro y plata. Para el apóstol Pedro son cosas corruptibles. El oro y la plata. Era el dinero más precioso que había en los tiempos de Pedro, ¿no? El oro y la plata para comprar vaca, chivo, casas, ¿no? Se usaban oro y plata. Y él dice que esas cosas, por muchos que sean, el oro y la plata, son corruptibles. Se van. Ladrón lo puede robar. Pierden valor. Amén. Que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles, no por miles de millones de dólares o miles de millones de euros. No. Hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo. La preciosa sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo vertió hasta la última gota de su sangre para que el pecado más vil, el pecado más feo y más sucio pueda tener perdón. No hay ningún pecado más grande que la cruz. Todo pecado llevado a la cruz tiene perdón. Amén. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. No hay pecado más grande que la cruz. Para eso murió Cristo en la cruz, para librarte, para librarnos, para librarme a mí de la culpa del pecado, de los poderes del infierno, de la ira de Dios. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Y cada vez que tú y yo menospreciamos, descuidamos nuestra santidad, cada vez que tú y yo nos ponemos a jugar y a inventar con el pecado, le estamos diciendo a Dios que la cruz no tiene ningún valor en nuestras vidas. Cada vez que te pones a inventar con el pecado, estás diciendo a Dios que la cruz no es nada, que a ti no te importa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que le dices a Dios cada vez que te pones a jugar con el pecado. Quiero que entiendas que la única estrategia que funciona contra el pecado es salir corriendo. ¿Están acá? La única estrategia que funciona contra el pecado es salir corriendo. El que vence al pecado es el que le huye al pecado. Sal corriendo. Si sabes que el alcohol es tu debilidad, no pases cerca del colmadón, busque otra ruta. Si tú sabes que la droga es tu debilidad, no vayas a esa esquina. Si tú sabes que esta mujer es tu debilidad, no pase donde está. Y si trabaja contigo, renuncia al trabajo. Dios provee otra. Amén. Aléjate de la fuente de contaminación. Huye. Muchos hombres y mujeres en la Biblia que marcaron la diferencia en su tiempo es porque ellos se propusieron no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse.
y marcó la diferencia. Siendo un exiliado, llegó a ser primer ministro en un país extranjero. José, cuando la mujer de Potifar le puso la mano, salió corriendo y llegó a ser ¿qué? Primer ministro. Amén. Los 3 amigos de Daniel, que decidieron no arrodillarse ante el sistema, no arrodillarse ante la maldad, marcaron la diferencia. La única forma de ser diferente en ese mundo es proponiendo en su corazón no contaminarse con el sistema. Si tú eres igual que el sistema, no hay ninguna diferencia. Es lo mismo. Pero la gente se quedará sorprendida cuando te ven a ti diferente. Cuando te ven a ti hablando diferente, haciendo la cosa diferente, siendo santo en toda nuestra manera de vivir, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo vestimos, todo. Y vale la pena hacerlo por ese gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio tiene un valor especial en nuestras vidas, porque es la preciosa sangre de Emmanuel, Dios con nosotros, que murió en la cruz. No murió un chivo, una vaca o ninguna cosa rara, murió Dios en la cruz. Dios con nosotros fue quien murió en la cruz. Nunca cometió un pecado, pero por ti y por mí se hizo pecado, para darte a ti y a mí vida eterna. Amén. Eso es así. Y Dios es bien interesante la forma como Dios nos demanda a nosotros en la Biblia. Que Dios primero nos da y luego demanda para atrás. Nos dio la salvación y demanda santidad. Amén. Dios es así. Dios primero da, luego exige. Y no como nosotros, que exigimos sin ni siquiera dar. No es que exigimos para dar después, exigimos y ni damos. Pero el Dios de la Biblia primero nos da, después exige. Sacó a Israel de Egipto y le dijo: ahora Israel, tu misión allá en la tierra prometida es adorarme a mí. Eso es así. Y Dios nos escogió a ti y a mí para que fuésemos iglesia, su pueblo. Y a cambio de ese gran privilegio, nos pone una responsabilidad. ¿Cuál es? Vivir en santidad. Y eso es de esta forma. Así que, ¿cómo debemos vivir? Primero, como hijos obedientes. Amén. Ahora, del versículo 22 al 23, sigue hablando Pedro y nos da otro consejo de cómo debemos vivir. Nos da otro mandato de cómo debemos vivir. ¿Qué dice el versículo 22 al 23? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, ahí está el mandato: amaos unos a otros, de corazón puro. No solamente tenemos que vivir como hijos obedientes en santidad, resistiendo los deseos carnales, también tenemos que vivir como verdaderos hermanos en la fe. Verdaderos hermanos, porque todos somos hijos de un mismo Padre. ¿Alguien dice amén? Y para lograr eso, necesito permitir que Dios purifique mi corazón. Tener un corazón puro, un corazón sin rencor, un corazón sin envidia, un corazón sin malicia, un corazón que realmente ama, un corazón que no maquina pensamientos malos, un corazón que está dispuesto a servir. Amén. Un corazón que sabe perdonar, un corazón que no busca lo suyo, con un corazón puro, como hermanos en una común fe. Tenemos que amarnos, soportarnos los unos a los otros. Es una frase diabólica decir que esa persona y yo no tomamos una taza de café juntos. Mira, esa frase es diabólica, no la repite, mi hermano. Que fulano y yo nos reconciliemos cuando estemos muertos. No. Y que fulano no me pasa. No. ¿Tú crees que tú eras lindo a los ojos de Dios? Dice la Biblia que estábamos como muertos en delitos y pecados, que siendo enemigos, estando muertos, separados de Dios, Cristo murió por ti para reconciliarte con Dios. Si Dios te perdonó, si Dios te amó, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién eres tú para no amar? Además, si tú no perdonas, tú no puedes esperar ser perdonado. ¿Alguien sabe cómo termina casi al final el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras ofensas. ¿Cómo?
como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ustedes ven? Perdónanos nuestras ofensas, porque yo también me comprometo, Señor, a perdonar a aquellos que me ofenden. Pero siempre pedimos perdón, pero no estamos dispuestos a perdonar. Y es perder tu tiempo, pedirle perdón a Dios si primero no perdonas a tu hermano. Digan, ouch. Si primero no perdonas a tu hermano, no te reconcilias con tu hermano, no pierdas tu tiempo pidiéndole perdón a Dios. Dios te dice, el requisito para obtener perdón es perdonar primero. Perdona primero y inmediatamente recibes perdón. ¿Alguien dice amén? Ama primero y vas a ser amado. Soporta primero y te van a soportar a ti. Disponte a reconciliar primero y recibirás reconciliación. Amén. Entonces no podemos romper la comunión dentro del cuerpo. No puede haber separación dentro del cuerpo. Porque ese hermano que está a tu lado es tu hermano. ¿Es diferente a ti? Claro. Tú eres diferente a los hermanos tuyos que salieron de la misma barriga, de la misma matriz. Yo tengo 3 hermanitos y somos totalmente diferentes los 4. Diferentes, gustos diferentes, forma diferente. Ellos son altísimos, yo soy chiquito. En mi casa soy más pequeño. Entonces, este hermano es diferente a ti. Pero Dios quiere que lo ames así, porque así lo hizo Dios. Así lo hizo su Padre, así su Padre quiere que esté. Amén. Y Dios te ama a ti como tú eres. Y te demanda amar a tu hermano a sí mismo como es tu hermano. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Cuando rompemos la comunión, cuando fragmentamos el cuerpo, entristecemos al Espíritu. Y si el Espíritu Santo se entristece, la gracia no fluye. La unción no fluye. Amén. A veces tú ves que estamos en la iglesia, estamos adorando al Señor con mucho fervor, mucho ánimo. Y hay algunos hermanos que como que le sacaron el alma. Algo extraño, ¿eh? Porque necesitamos reconciliarnos con Dios. Pero primero hay que reconciliarse con el hermano. Tenemos que amarnos como verdaderos hermanos. Llorar con los que lloran. Estaba hablando con Odalis la semana pasada y estábamos diciendo que últimamente hemos estado orando por varios hermanos que han perdido padres, madres, hermanos. Y hemos estado allí como iglesia acompañando. Llorar con los que lloran. Reírnos con los que se ríen también. También he estado con un par de hermanos míos que han comprado vehículos nuevos, su primer vehículo. Ahí estoy yo orando, bendiciéndolo. No, es una bendición, ¿por qué no? Pero tenemos que estar allí. Y el dolor de mi hermano es también mi dolor. No puedo ser indiferente ante eso. Y aquí terminando del versículo 24 al 25, Pablo nos está dando, en el 24 comienza diciendo, Pedro, el por qué. Primero termina el 23 diciendo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es el argumento final de Pedro. Que para poder vivir como hijos de Dios, para poder vivir en santidad, yo necesito atesorar la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven o el hombre o la mujer su camino? Con guardar la palabra de Dios. La Biblia usa el término camino para hablar de la vida. ¿Con qué tú puedes ordenar tu vida? Organizar tu vida. Tu familia, tu trabajo, tu finanza, tus sueños, tus proyectos, tus estudios. ¿Con qué tú puedes ponerlo en orden? Es con guardar la palabra de Dios. Si quieres tener una familia feliz, una familia organizada, necesitas aplicar los principios de la palabra de Dios en tu vida. Amén. Eso es así. ¿Con qué? Es con guardar la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo rapidito en el Salmo 19, versículo 7 adelante. Salmo 19, versículo 7 adelante. Para que ustedes vean algunos atributos o algunos efectos que tiene la palabra en nuestras vidas cuando la amamos y cuando la aplicamos. Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma.
el alma afligida, esta alma triste, esta alma desconsolada, esta alma maltratada, herida, cuando viene a la palabra de Dios y busca en la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra? Convierte el alma, convierte esa tristeza en gozo, convierte esta maldición en bendición. La ley de Jehová es perfecta, tiene ese poder para convertir tu alma, para sacar esta tristeza, para sacar estos llantos, para sacar esta mala autoestima, esta baja autoestima, y darte una autoestima que viene del cielo, para sacar esas palabras que por años te han dicho que tú no vales, que tú no eres importante, que tú no vas a hacer nada en tu vida, que no vas a ser nadie en tu vida. La ley de Jehová tiene el poder para convertir esas malas palabras en palabras de bendición. Que Dios te dice que mi hijo eres tú. Yo te he engendrado, yo te sostengo, yo te bendigo. Yo soy tu protector, yo soy tu escudo, yo soy tu diestra, yo soy tu pastor y nada te faltará, dice el Señor. Entonces la ley de Jehová es perfecta y convierte tu alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia no quiere ofender a nadie, pero palabra sencilla aquí es la palabra bruto. La ley de Jehová le hace sabio al sencillo, al más simple, al que no tiene ninguna sabiduría. La palabra le da ¿qué? Sabiduría. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No dice que aquí el alcohol de 90 o de 100 años o de 7, 10 años es lo que te va a dar alegría, no. El testimonio de Jehová es lo que alegra el corazón. El alcohol lo alegra por 2 horas y mañana está la resaca. Pero lo que da la palabra de Dios es una alegría que dura para siempre. Es una alegría que sale desde adentro. Que la gente está llorando y tú contento. Que no hay dinero en el bolsillo y tú contento. Que aún con un dolor aquí y tú contento. No importa la enfermedad y la muerte, tú contento. Porque es una alegría que viene del cielo. Aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Lo están viendo conmigo? El mismo versículo 8. ¿Alguien aquí le ha tocado andar en la oscuridad? Los que somos del campo andamos en oscuridad. Tú no sabes dónde hay piedra y tú andas allí y así, ¿no? Pero cuando en nuestras vidas, ¿en cuántos hoyos hemos caído? Hemos caído en muchos hoyos en la vida. De esas páginas que les hablaba ahorita, que tú quisieras arrancar de tu historia, son hoyos. Caminando en la oscuridad te has caído en todos esos hoyos. Pero si tú escuchas la palabra, la atesora, la escudriña y la pone por obra, ¿qué va a pasar? Alumbra tus ojos. Vas a tomar decisiones inteligentes. Vas a tomar decisiones sabias. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ahí sigue el versículo. Pedro te dice a ti que toda carne es como hierba. Nuestra existencia aquí en este mundo va a durar ¿cuánto? 80, 90 años, 100, vamos a poner 100. Aún así, Pedro lo compara como la hierba. Y toda la gloria del hombre. ¿Saben lo que es la gloria del hombre? Los hombres más poderosos. Como en tiempo pasado, ¿no? Aquí mismo en Dominicana. Hombres que había que para citar a Dios había que citar su nombre después. Dictadores. Que daban miedo mencionar sus nombres. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. Al igual que la hierba que se seca y la flor que se cae, ellos están hoy y mañana van a desaparecer. Mas la palabra de Dios y aquellos que hacen la palabra de Dios permanecen para siempre. Para eso hay que estudiar la palabra. Aquí tenemos escuela bíblica los miércoles, los jueves, los domingos. No hay excusa. En internet hay miles de institutos bíblicos para estudiar, escudriñar y conocer la palabra. Amén. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y los que hacen la voluntad de Dios cumpliendo su palabra permanecen para siempre. Y esa debe ser nuestra esperanza. Ahí debe estar puesto nuestros ojos. En ese permanecer para siempre. De disfrutar de Dios y de sus bendiciones. Y eso es posible cuando yo aplico a mi vida esa palabra. Aquí en Dominicana tenemos la bendición de que tenemos el mes de la Biblia en septiembre, reconocido por el Congreso. Septiembre, el mes de la Biblia. Vamos a aplicar ese concepto a nuestras vidas.
Proponte en este mes de septiembre leer un capítulo diario, memorizar un versículo diario. No es imposible. ¿Cuántas bachatas y merengue te aprendes diario? Que no, es que a mí no se me quedan, yo soy bruto. Bruto es el diablo. La palabra hace sabio al sencillo. Amén. Vamos a leer un capítulo diario. Vamos a memorizar un versículo todos los días. Amén. Eso es así. Porque cuando lo hacemos, vamos a ver cambios profundos en nuestras vidas. Porque Dios conoce las necesidades más íntimas que tenemos. Y a través de su palabra, Él la puede suplir. Yo quiero concluir diciéndoles que la vida en este mundo solo tiene sentido y propósito para aquellos que hacen y viven la palabra de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir haciendo la voluntad de Dios, viviendo por el poder de su palabra, santificándonos cada día más, amándonos, perdonándonos, cumpliendo así la ley de Dios. Porque la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, al igual que el hombre y la gloria del hombre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio de Jesucristo nos ha sido anunciada. De que Cristo es nuestro Señor. Que Dios me le bendiga. Y que esos principios podemos aplicarlos a nuestras vidas, entendiendo que vinimos a este mundo para vivir el plan de Dios, no el plan nuestro. Porque hemos sido creados para la gloria y la honra de nuestro Dios. Inclina tu cabeza un minutico, inclínate. Y pon tu vida en una pantalla gigante delante de ti ahí mismo, como si fuera viendo una película. Y dile, Señor, muéstrame esas áreas que yo necesito dejar ser moldeada por tu palabra. Mira los días que yo hago lo que a ti no te agrada, que le hablo mal a mis hijos, que le hablo mal a mi esposo, a mi esposa, que le hablo mal a mi vecino. Mira todo el rencor que tengo en mi corazón, mira toda la envidia, mira todos los maltratos que yo he recibido y no he aprendido a perdonar a los que me han maltratado. Señor, ayúdame. Dile, Señor, muéstrame cómo debo vivir. Muéstrame cómo aplicar tu santidad a mi vida. Muéstrame cómo aplicar tu palabra a mi vida. Despega mi corazón del mundo y acércalo a ti. Porque yo no quiero que las cosas de ese mundo sean mi deleite. Quiero que mi deleite esté en ti. Quiero deleitarme en ti, Señor. Porque el dinero pasará. La gloria de este mundo pasará. El sexo se acabará. Los gobiernos pasarán. Los vehículos se ponen viejos. Las casas se pueden derrumbar. Las mansiones pueden ser derribadas. Pero tu voluntad permanece para siempre. Y yo quiero atesorar mi vida, Señor, en hacer tu voluntad. Yo quiero reflejarte a ti como mi Padre. Dame tu ADN, Señor. Quiero ser parecido a ti. Quiero ser parecido a ti en todo el sentido de la palabra. Viviendo en santidad, amando sin interés, dando en vez de esperar, compartiendo lo que tú me has dado, Señor. A tratar a las personas con justicia, con amor, con equidad. Mira los días, Padre, que yo salgo de quicio, Señor. Dame templanza y dominio propio para gobernar mis impulsos, porque yo sé que eso es tu voluntad. No quiero darle rienda suelta, Padre, a mis pasiones humanas. Quiero que ellas estén sujetas a tu palabra, sujetas a tu voluntad, con tal de que tu gloria sea vista en mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Danos un corazón que ame tu palabra, Señor. Que comencemos a estudiar tu palabra con seriedad. Que podamos entender que no hay nada más importante para nosotros que tu palabra. Porque es tu palabra que nos alimenta. Tu palabra es pan que nos da energía. Tu palabra es leche que nos nutre. Tu palabra es agua que sacia nuestra sed. Tu palabra es luz que ilumina nuestro camino. Tu palabra es espada, oh Dios, que penetra nuestra alma. Danos esta pasión y este amor por tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Porque lo que para el hombre es imposible,
para ti es posible. Danos esta fe para ver tu gloria en este tiempo, Señor. En esta generación. Que podemos tener nuestro entendimiento bien ceñido, Dios. Los lomos de nuestro entendimiento. Que podemos estar bien alerta, oh Dios, ante las mentiras, ante las malas influencias. Que podamos decir no, porque eso no agrada a Dios. Que no podamos ser partícipes, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia, oh Dios. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie un minutico. El Señor nos ha estado ministrando hoy sobre cómo debemos vivir. Y yo entiendo que cada uno de los que estamos aquí, yo primero, hay cosas en mi vida, hay cosas en nuestras vidas que tenemos que comenzar a sacar, a dejar de lado, para que Dios pueda comenzar a guiar nuestros pasos hacia el estilo de vida que Él quiere para nosotros. Les decía que lo primero que Dios quiere que hagamos es que vivamos como hijos obedientes. Para vivir como hijos obedientes, primero hay que ser hijo. Y la única forma de llegar a ser hijo es reconociendo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, con toda tu fuerza, como dice Juan 1:12. A los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hecho hijo de Dios. Y hoy está abierta la puerta de la gracia para todos aquellos que quieren ser hijos de Dios, que quieren rechazar las filosofías del mundo, las filosofías mundanas, las filosofías vacías, y comenzar a abrazar la verdad de la palabra de Dios, comenzar a alinear su vida a los principios de la palabra de Dios. Si estás aquí y tenés este deseo en tu corazón, nosotros como iglesia queremos orar por ti. Queremos orar por ti. ¿Alguna persona quisiera decir, yo quiero comenzar hoy a vivir como Dios manda? Puede levantar su mano. Si quiere vivir como Dios manda, queremos orar por ti, simplemente orar, porque creemos en el poder de la oración. O si puedes poner tu mano sobre la persona que está a tu lado, pon tu mano y comienza a bendecir. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Si tu esposa, tus hijos están contigo, bendícela. Y declaro sobre tu vida bendición de Dios. Declaro que tú serás un hombre de bien, una mujer de bien. Que tú crecerás en salud. Que tú serás una mujer, un hombre que va a marcar la diferencia. Si tu esposa está contigo, dile, Señor, yo declaro que mi matrimonio va a ser de bendición para muchos. Padre, yo bendigo.